Queridos oyentes, hoy hablaremos sobre el arte románico, gótico y renacentista. El arte románico es aquel que nació en la Edad Media entre los siglos XI al XIII. Es aquel arte que fue, como decir, cristiano y europeo, donde combinó todos los antiguos artes de la época antigua, como el bizantino, el árabe, el romano, entre otros. Este arte fue dominado por la iglesia, donde era el oscurantismo. Este arte siempre se creaban arquitecturas y pinturas de tipo religioso con Jesucristo, y la arquitectura eran siempre templos, iglesias y monumentos hacia Dios. Después se fue avanzando poco a poco hasta el arte gótico, que este arte surgió en Francia, en el norte, dentro de los siglos XIII hasta la implantación del Renacimiento, por allá por el siglo XV. Pero siguió raramente hasta el siglo XVI, que duró más tiempo. Este arte fue diferente al románico, pero casi idéntico, que el gótico surgió en la época donde estaba la crisis de la Edad Media, por allá en el cisma del occidente, donde todo estaba cayendo, todo el feudalismo, hasta la implantación del capitalismo. El gótico tenía apariencia similar al románico porque seguía teniendo la misma perspectiva y proporción del románico, contemplando la teocracia hacia Dios. Y si seguimos más hacia el futuro, cronológicamente, llegamos al siglo XV, que es la implantación del Renacimiento. El Renacimiento es aquel que fue como la revolución o reforma del arte en general, donde se está abandonando más lo religioso y saliendo más el arte antiguo, que era la grecolatina, donde todo de los dioses egipcios, latinos y griegos fueron apareciendo en las artes. También se fue abandonando poco a poco las construcciones de templos y monumentos hacia Dios. Se fue creando también monumentos hacia personas muy importantes y construcciones a gente rica. Ahí llegamos al 400, que fue la época en donde surgió realmente este arte renacentista, que surgió en Florencia, en la época donde estaba gobernando la familia Medici, una familia muy poderosa en esos momentos. Y eran los mecenas en esa época, eran los banqueros y comerciantes, que los mecenas eran aquellas personas, si se preguntan, son aquellas personas que eran ricas y proporcionaban dinero a los artistas para que le hicieran obras a ellos. Y llegamos al Cinquecento, que es aquella época posterior a la que acabamos de decir, dentro del Renacimiento, donde llegamos a Roma, donde los mecenas, en vez de ser banqueros y comerciantes, son los papas, que podemos decir uno de ellos, que fue León X, que le dijo a Miguel Ángel que le pagó que hiciera la bóveda de la Capilla Sistina, y lo hizo de manera religiosa. Para seguir hablando de estos temas, que son muy interesantes, hablaremos sobre unos ejemplos, hablando sobre algunos de sus autores. Aquí podemos ver uno de ellos, que en el románico, uno de ellos de pintura es el maestro de Piedret, que es una pintura muy fresca de la iglesia de San Juan de Dredós. Aquí está una pintura de la Virgen con el Niño, Metropolitan Museum, donde está ubicada actualmente en Nueva York. Y una pintura renacentista muy conocida es la Gioconda, o también conocida como la Mona Lisa, creada por Leonardo da Vinci. También hay otros autores, que solamente vamos a mencionar a dos,
como el maestro de Sorigora. Su pintura es un altar de la iglesia Saint Miguel de Siraoga, actualmente que está en Cataluña. Estos maestros son llamados así por los templos que estaban dirigiendo en esos momentos. La pintura gótica es la de Giovannino de Grassi, que es el Officiolo. Long of it Elementi. Es un traducido que aún no es traducido. Actualmente está en francés. Y como algunos que han visto un poco de arte, hablaremos sobre Rafael Sanzio y su pintura, el retrato del cardenal, que es muy conocida por su esplendor e impacto en la perspectiva y proporción. Y en el maestro de Tanjul, que es un pantocrátor de la sebe de San Clemente de Tanjul, rodeado por la Mandoria, que está como coloquialmente pegado a la pared, pero tiene la perspectiva de la creencia de Jesús. En el gótico está Giotto di Bondone, que está en la capilla Sacronde de Padua. Este arte está, como lo vemos, está como en el piso, donde representa la vida de Jesús hasta la resucitación. Y como si muchos han visto en el Renacimiento, a nuestro buen escultor Miguel Ángel, que acabamos de decir, por León X quiso crear la bóveda de la Capilla Sistina. Aquí seguiremos con las esculturas que son muy famosas, que en el románico y en el gótico no se conocen mucho porque se han perdido históricamente sus hechos. En el románico está el tímpano de la iglesia de Cambastani, que tiene un relieve muy similar a los que hemos visto históricamente en la antigüedad en Mesopotamia, que se ve la resucitación de Jesús con María. En el gótico está la creación de Adán, que está en la catedral de Santa María del Fiore. Y es muy artísticamente es muy, tiene bien la belleza porque da un ejemplo de cómo fue la creación de Dios. Y aquí, si seguimos viendo, está Moisés, que lo creó nuestro escultor Miguel Ángel, representando al profeta ejemplar de la religión judía. Hablaremos generalmente de estas esculturas. Estas esculturas, una es el del románico es de Nicolaos, el del segundo es de Nicolás del Arca, y el tercero es de uno de los mejores escultores del Renacimiento, que es Donatello. Si vemos semejante diferencia, el románico está a la pared y tiene una impresión de la antigüedad sin muchos colores, que no tiene una gran perspectiva en la belleza. En el gótico vemos un arca de Santo Domingo, que está en la Basílica de Santo Domingo en Bolonia, que vemos que en vez de pegarlo a la pared, ahora se hace como una escultura tridimensional, pero siguiendo en el aspecto religioso. Y en el Donatello está el arte del Justin y Holofernes, que en vez de ser religioso cambia a ser antiguo, hablando sobre las religiones grecolatinas. Y aquí vemos unos ejemplos que no vamos a mencionar, pero vamos a grabarlos con la cámara.
Ahora llegamos a la arquitectura, que es muy interesante de ver. Actualmente, en los documentos que hemos visto y buscado, los arquitectos en general no se pueden mencionar claramente porque falta documentos que comprobar. Y aquí vamos a mencionar uno, que es la Basílica de San Isidoro de León, que fue creada por Fernando I de León, del Reino de León. El otro, como mucho, es un monumento de Francia y muy importante en su país, porque es la Catedral de Nuestra Señora de París, creado por Maurice Sully. Podemos mencionar este porque es el primero que tuvo la idea en esta catedral, porque otros fueron construyéndola cronológicamente. Y aquí, en el renacentista, hablaremos sobre el Palacio Medici-Recani, que fue principalmente la residencia de la familia más poderosa de Florencia, que en vez de ser templos catedrales pasó a ser residencia en ese renacimiento, cambiando a lo grecolatino y abandonando lo medieval, porque en el renacimiento fue abandonándose lo medieval y ridiculizándolo. Y para hablar un poquito de historia de esa casa, fue residencia de la familia Medici y Recani. Aquí vemos que los dos templos que están viendo, el románico y el gótico, su apariencia en el tema es similar, pero modificado según el arte que estamos viendo. El que están viendo es el de Alfonso III de Asturias, que es el colegiado de Santa Juliana de Santillana del Mar. Y el otro es de Alfonso VIII de Castella, que es la Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca. Que si vemos, se ven mucho las diferencias, porque en el gótico se quiere reflejar más lo religioso que en el románico. Y en el siguiente está el de la Basílica de San Lorenzo, creado por Filippo Brunelleschi, italiano, que así que ese arquitecto renacentista quería hacer con lo románico y gótico, pero adquiriéndole más lo grecolatino. Aquí hablaremos brevemente de cada uno. El que están viendo ahorita es el románico, el de la iglesia de Leveni. Este está en Bulgaria. Gracias a un rey o protector, les dio la tierra a los monjes benedictinos para que construyeran su iglesia por la gracia de Dios. El otro es la iglesia conocida en Lombardía, actualmente, que es Milán, que es la iglesia de Milán, creado por Antonio de Saluzzo. Aquí se ve mucho la perspectiva y arquitectura de diferencia al otro, que da como más realeza a la iglesia, dándole como más importancia en las épocas de la Edad Media. Y aquí está el templo de San Pietro in Monto, creado por Donato di Angelo di Antonio, que aquí vemos que en vez de ser un monumento gigantesco, se creó una basílica, que es lo que están viendo, que según la religión está adorando al Dios, si es protestante o católico. Aquí nos vamos a las artes menores, que temporalmente en las artes menores gótico y románico no hay muchos que ver porque se han perdido según la historia. Aquí están viendo un relicario alemán,
que tiene de madera de roble con esmalte incrustado, que se ve que ahí se guarda joyería, y ahí se ve que en esa época donde se guardaba la joyería se guardaba el corazón de Dios. Aquí vemos la cruz de la victoria, que aquí la podemos ver. Se ve que en vez de acero, de oro y plata, se hizo de bronce. Hablando sobre los aspectos góticos que cambian la perspectiva. Que según vemos la imagen, se quería decir que Dios es el más rico y poderoso del mundo. Y enviándonos hacia arriba, esta es el Perseo con la cabeza de Medusa, de 1545 a 1554. En esos momentos no sabemos quién es el autor, pero podemos ver que el autor quería ver las historias, mitos y leyendas de los griegos y romanos, porque, como acabamos de decir, el Renacimiento quiere llevar de nuevo a la época clásica. Seguimos viendo. Aquí podemos notar claramente los cambios en cada época. Que en el románico, el Cádiz de Dona Urraca, se ve que quiere impactar donde se sirve la sangre de Dios y darle todas las gracias y belleza. En el gótico vemos la orfebrería romántica gótica, que ahí se combinó una con otra, donde está el crucifijo del museo, que está en la catedral de Pamplona. Ahí se ve cómo querían representar los españoles en esa época a Jesucristo. Y aquí, en este arte menor, vemos cómo ha cambiado en cada época. Que en vez de ser todo religioso, se cambió a la belleza. Donde la joyería en el Renacimiento es del manierismo. Donde todo quiere representar a la belleza. Y el Renacimiento es antropocentrismo, el hombre en el centro. Y veremos brevemente estos artes. El tapiz Valleús, donde quiere representar la conquista de la península ibérica. Aquí vemos cómo cambia en esto, donde se ven colgantes de arte gótico. Y aquí vemos un tapiz de Venecia, que los autores no son reconocidos aún. Yéndonos ya al final a la música. La música en el gótico y románico están íntimamente relacionados. Hablaremos poco de esto para finalizar. Los representantes son los troveros o trovadores, que eran como los cantores, como los cantantes hoy en día. Y la música profana era aquella donde se hacía reír, haciendo blasfemia hacia Dios, pero de risa. La que está en el gótico es de Castigas de Santa María, hecha por Alfonso X de Castilla. Y la otra es de William Byrd, que es una música sagrada y polifonía profana, donde quería decir que seguía con el arte gótico y románico en el
en la antigüedad. Ya para finalizar, por fin, la música, seguimos con la música profana pero popular, donde los juglares eran para el pueblo, donde hacían reír a la gente con chistes medievales. La mesa de Dostre, que es de Guillermo de Mayotte, era una música polifónica que eran para las misas, donde la música siempre era para misas, cantos, voces, generalmente de aspecto religioso. Pero también seguimos en el renacentista, que siguen con el aspecto religioso, que es de Mísalo Armen Voz Cuarta, que sigue siendo polifonía, de Cristóbal de Morales. Y las últimas músicas que vamos a ver hasta hoy son el canto Mozares, que es un ars nova, un estilo románico. Este gótico es un canto de Maut et Bon Aventure Virelei en el manuscrito 2794, Florencia, de Guillaume Dufay, una persona que le gustaba el flamenco de la polifonía. Y en el último es de Justin Desprez, que sigue siendo aspecto religioso, llamado Missa Ave Maris Stella, de Roma, 1486-1495. Para decir generalmente, en estos artes podemos ver que hay mucha diferencia en todo lo que hemos visto. Cómo se pasó a lo religioso, gobernado por la iglesia, hacia el Renacimiento, gobernado por los hombres que tenían ideales profundos. Así terminamos este video. Gracias y que les hayan gustado.